un juez vengador y benigno. Un juez vengador y benigno. Así le titulé al mensaje que me corresponde en esta noche. Y está basado en Nahum, capítulo 1, versos del 2 al 8. Pero antes de leer el texto, me gustaría que pensáramos por un momento qué se siente estar en un ejército pobre, con armamentos atrasados de la Segunda Guerra Mundial, listos para combatir contra el ejército más poderoso del mundo, con la alta tecnología, con todo preparado para destruir. Imagínense estar en Cuba preparándose para la defensa civil con los armamentos de la Segunda Guerra Mundial, listos para combatir contra los Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo. Desde luego que el que está en el ejército más pobre, lo que va a hacer es perder. Eso es 100% seguro. Algo similar pasa con el ser humano y Dios. El ser humano se encuentra en un altercado constantemente contra Dios. Y no sabe que un día va a tener que luchar contra Dios, a no ser que esté entre los aliados. Pero un día va a tener que luchar contra Dios en un juicio que será emitido contra él por sus propios pecados y su propia maldad. Y el texto que vamos a compartir hoy es un texto que habla sobre el juicio de Dios. Un texto que nos va a transportar a lo que se experimenta ser juzgado por Dios, ser vengado, ser enfrentado y ver las virtudes de Dios como juez justo, como vengador, como adversario de sus enemigos. Pero al mismo tiempo hay una peculiaridad en el texto que nos muestra otra faceta, otra cara de Dios, pero específicamente con su pueblo. Entonces, vamos a la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor en Nahum, capítulo 1, verso del 2 al 8. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angota todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se llenan las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. El tema que abordaremos hoy es el juicio de Dios. Y el escritor de este libro se traza como propósito advertir a los pecadores de la estricta justicia de Dios y al mismo tiempo alentar a un pueblo, que es el pueblo de Dios, con el poder de su salvación irrefutablemente. Dios en este libro se muestra como adversario, pero también se muestra como aliado a su pueblo. Nahum está en una secuencia canónica y se encuentra después del libro de Miqueas. Miqueas trata el juicio de Dios con el pueblo de Dios y al mismo tiempo le da promesas de restauración a través de un Mesías, a través de un reino, a través de una salvación definitiva. Pero Nahum específicamente trata el juicio de Dios contra los impíos, contra los pecadores, aquellos que no son el pueblo de Dios. En este caso se está refiriendo a Nínive, la capital de Asiria. Y se expresa en sus letras una condenación, una destrucción, o sea, la promesa de condenación, de destrucción a esta ciudad que no era ingenua, que era culpable ante Dios. Dios en este libro es identificado como un juez, pero un juez airado contra el pecador. Un juez airado porque ese pecador se rebeló contra él, ese pecador da todas las razones para que Dios haga justicia. Pero ¿habrá alguna esperanza para nosotros en este libro? ¿Habrá alguna esperanza para el pueblo de Dios? ¿Podremos ver en medio de la ira de Dios esperanza para el pueblo de Dios? Creo que sí.
Y no podemos olvidar el contraste que hay en este texto que vamos a compartir hoy, que es la ira de Dios contra el pecador y al mismo tiempo la bondad de Dios para con su pueblo. Si le fuéramos a titular al mensaje de hoy con un nombre, le llamaríamos Dios, el juez celoso, es vengador y benigno. Y dividí el texto en tres partes principales. Primero, en el versículo 2, sobre el celo y la venganza de Dios contra sus adversarios. Después del versículo 3 al versículo 6, el poder y la ira de Dios contra los culpables. Y después en el versículo 7 y el versículo 8, el contraste que hay en el trato de Dios entre los que confían y sus adversarios. Vamos a ir viendo esos tres puntos principales. Primero, Dios es celoso y vengador contra sus adversarios. Dice el texto en el versículo 2, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. El texto comienza dando dos palabras descriptivas sobre Dios. Dios es celoso y vengador. ¿Celoso en qué sentido? El celo de Dios es la respuesta de Dios a aquellos que violan su santidad. Todo aquel que viola la santidad de Dios está expuesto a su respuesta. Y esa respuesta también está vinculada a aquellos que le roban su gloria o a aquellos que comparten su gloria con otras cosas. Y ahí se ve el celo de Dios. Es un celo que exige una completa lealtad. El ser humano debe ser leal completamente a Dios. Y aquellos que no sean leales completamente a Dios estarán expuestos a ese celo de Dios. La ira intolerable contra el rechazo de su persona y de su señorío. Quiere decir que el ser humano no cabe en esta categoría. El ser humano nace en esta categoría. Y al mismo tiempo Dios es vengador. Y esta es la virtud de un juez que no da por inocente al culpable. Un juez que será justo contra aquellos que son culpables. Entonces, si nosotros pensáramos en los jueces y tuviéramos un problema legal o alguien hizo algo contra nosotros y lo llevamos a un juicio y en el momento del juicio ese juez dice, no, él no tiene ningún problema, vamos a liberarlo. De seguro que nosotros nos molestaríamos y muchos quizás tomarían la justicia por su propia cuenta, porque poner tu confianza en un juez que es injusto, pero nuestro Dios no es injusto. Nuestro Dios es justo contra el pecado y hace justicia. ¿Contra quién está dirigida esta justicia? Dice el texto, los adversarios, que son sus enemigos. Son dos palabras sinónimas, adversarios y enemigos. Son aquellos que se oponen a su reino soberano. Son aquellos que se oponen a su soberanía, que se oponen a su gloria, que se oponen a su santidad. Son aquellos que están cara a cara enfrentándose a Dios todos los días a través de su pecado. Y no podemos dudar ni por un momento sobre la disposición justa de Dios contra estos pecadores, porque si aún nos queda duda, a las personas a las que se está describiendo como los receptores de este juicio de Dios son los ninivitas. Nínive, la capital de Asiria. Pero Nínive tenía como características preponderantes que era una ciudad presuntuosa, era una ciudad idólatra y era una ciudad cruel. Presuntuosa en todos los sentidos, tenía un gran poderío militar, un gran poderío político, tenía jardines, de todo tenía la ciudad presuntuoso, al punto que algunos historiadores dicen que lo que comenzó como una ciudad neolítica discreta, muy pronto se convirtió en el centro del mundo del Medio Oriente. Entonces, esta ciudad volcaba su adoración a los dioses Asur y a la diosa Istar, dos dioses que provocaban en sus adoradores el amor por la guerra, el amor por la sangre. Ellos eran guerreristas. Ellos trataban mal a los que capturaban y torturaban y hacían atrocidades contra los que capturaban. Era una ciudad que estaba volcada a la maldad, volcada a la injusticia. Aún hay escritos y registros que dicen que le sacaban los ojos a las personas que capturaban, les desmembraban los brazos y muchos ejemplos de atrocidades que hacían. Lo que sí está claro es que esta ciudad es objeto del juicio de Dios de una manera justa. Dios es justo, hermanos. Y no nos puede caber duda en nuestra mente, porque los ninivitas se merecían totalmente el juicio prometido por Dios. Vamos a una segunda verdad en el texto que sigue en el versículo 3.
Y es que Dios es poderoso y airado contra los culpables. Desde el versículo 3 hasta el versículo 6 trata esta verdad. Y vemos aquí en el versículo 3 como dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente el culpable. Esta pequeña frase es muy significativa, porque aquí comprendemos con mayor profundidad la disposición airada de Dios contra los pecadores. Dios es tardo para la ira. Eso significa ser paciente, ser longánimo. Es muy diferente a la ira del hombre, que se enciende en un momento pasa algo y el hombre, no, Dios es paciente. Y esta paciencia es muy importante porque es la posibilidad que le da al hombre de arrepentirse en el momento de que peca. Porque está establecido de que el hombre peca y muera por el pecado. Sin embargo, Dios no le quita la vida y lo deja vivir porque le está dando oportunidad para que se arrepienta. O quizás para aún glorificarse en su corazón endurecido. Pero lo que sí está claro es que su ira no es como la ira de los hombres. Es una ira paciente. Dios es tardo para la ira, pero grande en poder. La grandeza del poder acentúa que la demora de la ejecución no proviene de alguna debilidad de Dios, sino de todo poder de Dios para hacer justicia contra el pecador. Y vemos algo interesante también, porque normalmente cuando nosotros leemos la frase en la Biblia, tardo para la ira, después dice grande en misericordia. Lo interesante es que esta frase, cuando dice grande en misericordia, está siendo usada en una relación pactual de Dios con su pueblo. Una relación amorosa en la cual Dios es lento para irarse, para darle la oportunidad a su pueblo de que se arrepienta y de atraerlo a Él y de restaurarlo. Sin embargo, aquí está usando grande en poder. No está usando grande en misericordia. Ya es inminente juicio que viene para Nínive. Ya ese juicio viene. Y Dios le está demostrando que ese juicio va a ser tan poderoso como el poder que tiene Él. Dios aún se glorifica haciendo justicia contra el pecador. Se glorifica haciendo misericordia, pero también se glorifica haciendo justicia. Dios es glorificado. Y ante esta justicia todos deberíamos temer. Todos deberíamos temer. ¿Qué sentimos cuando viene una tormenta, cuando viene un ciclón, cuando viene un terremoto, cuando estamos en el mar y empiezan las olas a moverse y a mover los barcos? ¿Qué sentimos? Temor. Si la naturaleza infunde tanto temor al hombre, ¿cuánto y cómo será el temor que infunde la ira de Dios contra el hombre cuando llegue el momento de enfrentarse a Dios? ¿Cómo será eso? Y ahora vemos un grupo de elementos de la naturaleza, cómo se levantan y cómo actúan. Y vemos cómo Dios está por encima de esto y controla esto y gobierna esto. Las simples criaturas atemorizan al hombre. Sin embargo, Dios está por arriba de eso. Tiene poder sobre eso, tiene control sobre eso. ¿Cuánto debería infundirnos temor estar frente a un Dios todopoderoso, airado contra el pecador? ¿Cuánto debería infundir esto en nosotros temor? Dice la Biblia a partir del versículo 3 al versículo 5: Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies, y él amenaza al mar y lo hace secar y angosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Dios está en el poder del viento tempestuoso. Dios está en el poder sobre las grandes aguas de la tierra. Dios está en el poder sobre la tierra y las montañas. ¿Cuánto debería infundir temor a nosotros esto? Y aquí vienen dos preguntas importantes en el versículo 6. Dice: ¿quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Preguntas que nos deberían hacer reflexionar si no fuéramos cristianos. Porque ¿quién puede estar delante de la ira de ese Dios? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hieden las peñas. Miremos el volcán en el momento donde suelta la lava y explota y tiembla la tierra. Miremos Pompeya y miremos las ciudades que han sido arrebatadas por volcanes.
qué terror, qué pavor, cuánto infunde Dios el día que hará juicio contra el pecador. Estas preguntas sugieren que Dios es suficiente para obrar, suficiente para gobernar de manera tan poderosa y destructiva que el hombre tiene que correr, tiene que llorar, tiene que gemir, porque nadie estará en pie delante de Dios. ¿Cómo será frente a sus enemigos? Todo el que no va en la dirección de Dios va en su contra. Y sé que los que estamos aquí somos cristianos y amamos al Señor. Pero ¿cómo será el pensamiento de aquel que no es cristiano y esté a expensas del juicio de Dios? Como culpable. ¿Cuál es la esperanza que encontramos en este texto para nosotros los creyentes? Y la encontramos ahora a partir del versículo 7 y 8. Y lo vemos en la tercera verdad, como que Dios es benigno para con los que en Él confían, a diferencia de su trato con los culpables. Dice el versículo 7 y 8, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué cambio ocurre en este texto? ¿Qué tiene de particular este versículo 7 en el anuncio de esta profecía? Dios es bondadoso, Dios es fortaleza y Dios es conocedor de los que en Él confían. Dios es bueno, hermanos, y esa es su benignidad, esa es su benevolencia para con todo bienestar dirigido a sus hijos. Como dice la Escritura, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Dios es fortaleza en el día de la angustia para los que en Él confían. Es como una peña, es como el lugar donde se esconde el que confía en Él y tiene seguridad y protección de sus enemigos. Dios conoce a los que en Él confían. Tenemos la total seguridad de que Él sabe quiénes somos y de que tenemos una relación con Él. Aquellos que realmente confiamos en Él. Como dice la palabra en Timoteo, el Señor conoce a los que son suyos. Él los conoce. Los que confían en Dios son los que gozan de la bondad, de la fortaleza y del conocimiento de Dios. A diferencia de aquellos que serán expuestos a juicio de Dios. ¿Quién puede gozar de estos beneficios? Sino los que han sido objetos del amor de su pacto. Estos tienen la seguridad de que cuando estén delante de Dios, en el momento donde serán juzgados, sus caminos y sus destinos tomarán otro lugar. Son los que en Él confían. Por otro lado, están los que serán condenados. Este texto sigue el discurso afirmando la destrucción total de Nínive. Es el veredicto a los pecadores asirios, quienes serán barridos completamente. La muerte será su corona, la oscuridad su guía, las aguas su desesperación. El texto dice, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Y después en el capítulo 2, verso 6 dice, las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Vemos cómo esta profecía se hace visible en la destrucción de Nínive, porque los registros históricos demuestran que cuando Babilonia va a conquistar a Nínive un tiempo después de esta profecía, hay una inundación y el río Tigris que rodea Nínive tiene creciente por las lluvias, por la inundación, y debilita las murallas de la ciudad. Y esto hace que cuando los babilonios vengan a conquistar a Nínive, la logren destruir, porque se debilitaron las murallas gracias a la inundación del río. Qué sorprendente cómo la historia aún registra la verdad de la palabra del Señor. Y es curioso también cómo, a diferencia del libro de Jonás, que fue escrito aproximadamente 100 y pico de años antes que el libro de Nahum, y Jonás vino con un mensaje diferente, un mensaje de arrepentimiento a los ninivitas. Ahora vemos a Nahum con un mensaje de condenación a los ninivitas. ¿Qué diferencia encontramos? En un momento Dios tuvo misericordia de ellos. No sabemos si se arrepintieron o no. O no sabemos si los que se arrepintieron murieron y quedó otra generación y se corrompió completa. Lo que sí sabemos es que ahora estos no tienen oportunidad. Ya la oportunidad de arrepentimiento estaba
la perdieron. Y a veces nosotros vemos cómo la misericordia de Dios en un momento determinado se extiende, pero tiene un límite. Porque su ira vendrá contra el pecador. Y esto a nosotros nos debería consolar como creyentes de que nuestro Dios es fiel a su palabra, es fiel a lo que dice, porque lo que promete cumple. ¿Habrá alguna diferencia entre nosotros y los ninivitas? ¿Seremos diferentes? Porque lo que aconteció en Nínive, que fue real, histórico y bíblico, siguió aconteciendo en la historia con muchas ciudades enemigas de Dios. Pero hay un juicio mayor que tendremos que enfrentar todos los seres humanos. Y ese juicio es anunciado en la Escritura en varios textos. Un juicio que Nínive, y ese juicio que vino sobre Nínive, se quedó pequeño a lo que tendremos que enfrentar nosotros como seres humanos en esta tierra. Y es el juicio del gran día final. Pablo, en el libro de Hechos, en su discurso a los atenienses, él dice esta frase: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hay un llamado en el mensaje de Pablo, hay un llamado en el mensaje que usted está escuchando en esta hora, y es un mensaje, es un llamado al arrepentimiento si está viviendo en la condición de los ninivitas. Estamos a tiempo ahora para arrepentirnos, pero va a llegar un momento donde este juicio será. Está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Podemos morir hoy y estaremos en la lista para enfrentar el juicio de Dios. Aquel varón a quien Dios designó será quien nos juzgará ese día. Dios ha establecido un juicio en el cual tendremos que ser juzgados, no solamente los ángeles malvados, sino también los hombres, todos los hombres, y seremos juzgados por nuestros pensamientos, por nuestras palabras, por nuestras acciones, por lo que pudimos haber hecho y no hicimos bien, y por lo que nos dijeron que no hiciéramos bien, no hiciéramos mal y lo hicimos mal. Nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra vida será expuesta ese día de juicio. Y ese juicio tiene un doble propósito. Primero, glorificar a Dios en su misericordia para con los escogidos, quienes entrarán en la vida eterna y recibirán la plenitud del gozo y la gloria. Pero también la gloria de Dios en la justicia al condenar y castigar a aquellos que han sido reprobados, quienes en su maldad no le conocieron y rechazaron el mensaje del Evangelio. Este juicio es emitido por medio de Jesucristo. Y el Cristo que en un momento determinado vino como el Cristo manso y humilde, lo veremos ese día como un león rugiente, devorando y destruyendo a sus enemigos. Ese Cristo que hoy muchos ven e interpretan como el Cristo del amor, ese día vendrá como el Cristo de justicia para destruir a todos sus enemigos. Y al mismo tiempo ese Cristo que vendrá como destructor de sus enemigos, ese valiente guerrero que vendrá a destruir a sus enemigos, al mismo tiempo será aquel que intercede por nosotros ante el Padre para que cuando nosotros seamos juzgados, aquellos que confiamos en Él, seamos juzgados el día del juicio, no seamos condenados, sino seamos recompensados en la obra de ese Cristo que vino manso y humilde y que murió por nosotros. Y yo creo que la esperanza que encontramos en este texto como creyentes es que a pesar de que Dios juzgará al impío, a pesar de que Dios juzgará al enemigo, a pesar de que Dios destruirá a todos los que se opongan a Él, tiene un remanente fiel, un remanente que confía en Él, que recibe las bendiciones de Dios, que recibe la fortaleza de Dios y que recibe el conocimiento de Dios por la obra de Jesucristo. Si fuéramos a aplicar algunas verdades de este texto, me gustaría primero decir que Dios da testimonio con este libro de que cumplirá fielmente su palabra contra los pecadores. Este libro es un testimonio para que nosotros siempre recordemos que lo que Dios hizo con Nínive lo volverá a hacer el día del juicio final. También el que Dios haya tenido paciencia hasta ahora con el pecador por su pecado, no quita que llegará el día de su justicia contra él.
Él es paciente, pero va a llegar un día que se le va a acabar a ese pecador la oportunidad de arrepentirse. También los pecadores no tendrán justificación ante las demandas del Dios celoso, vengador, poderoso, airado contra sus culpabilidades, porque todos hemos pecado, todos tenemos culpa ante Dios. Nadie se puede justificar. También los pecadores deberían tener terror y correr a Dios en arrepentimiento y clamar por misericordia en el nombre de Jesús. Porque Dios es temible, tan temible que nadie puede estar en pie delante de Él. Los creyentes también deberíamos temer, pero temer de una manera reverente, porque sabemos que nuestro Dios es amor, pero es fuego consumidor. Sabemos que cuando nosotros nos equivocamos y estamos haciendo las cosas que están mal, el Señor nos va a corregir en amor, pero nos va a corregir, porque es un Dios celoso y ama a su pueblo, y lo ama tanto que lo corrige. Entonces nosotros aún, entendiendo estas virtudes de Dios gloriosas en la cual Él juzga a su enemigo, no estamos en la condición de enemigos, pero sí estamos en la condición de hijos obedientes, porque ese Dios es temible y merece respeto y sumisión y reverencia y temor. Los creyentes deberíamos temer. Los creyentes deberíamos anunciar el evangelio a todos los que nos rodean, porque sabemos bien qué es lo que le espera a esas personas. Por eso es la necesidad de salir y predicar el evangelio y de predicarle a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, todo el tiempo que podamos. A tiempo y fuera de tiempo, porque van a tener que enfrentarse a un Dios poderoso que los va a destruir. Y por mucho que nos quieran y mucho bien que nos hagan, su problema no es con nosotros, es con Dios. Y tristemente están como adversarios de Dios, no como aliados. Los creyentes deberíamos confiar y descansar en la obra vicaria de Cristo, por la cual ahora somos receptores de la fortaleza, de la bondad y del conocimiento de Dios. Dios es un juez vengador, pero también benigno. Y hoy, como creyentes, deberíamos darle la gloria al Señor y darle gracias porque nos ha salvado. El simple hecho de que nosotros no tengamos que pasar este juicio como adversarios, sino como aliados, de saber de que aún nuestros pecados serán juzgados, nuestra vida será juzgada, pero será recompensada por la obra de Cristo en nuestra vida y por la obra de su Espíritu obrando en nosotros, nos debe dar gratitud para decirle al Señor Padre, gracias. Gracias porque hemos sido salvados y nada bueno había en nosotros, porque no somos diferentes a aquellos ninivitas que eran idólatras. No somos diferentes a esos ninivitas que eran crueles, porque nuestra maldad está aquí, Señor, y nuestra crueldad también está. Pero, Señor, te damos las gracias. Tantas gracias te damos, porque nos has salvado por la obra de Jesucristo. Aquel Cordero manso que murió en una cruz y que resucitó con poder, para darnos a nosotros garantía y seguridad de que un día resucitaremos también, Señor. Ese Cordero que vendrá como un guerrero valiente a destruir a sus enemigos, con el poder de su palabra, de su verdad, Señor. Nos ha salvado, nos ha amado, nos ha comprado, nos ha rescatado y nos llevará con Él a reinar por siempre. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el consuelo que encontramos en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.